Muy buenos días, feliz sábado para todos ustedes. Bienvenido a este espacio de la escuela sabática en este segundo sábado de este mes de enero y pues la segunda lección. ¿Cómo estás, Yoga? Muy bien, gracias a Dios. Hoy estaremos analizando la lección El plan de salvación. Vamos a orar, Yoga. Oremos. Nuestro cariñoso y amante Padre Celestial, muchas gracias por este santo sábado de reposo a su nombre, en el cual podemos venir para debatir esta programación de esta escuela sabática. Rogamos que usted sea nuestro guía, que nuestras voces sean utilizadas para glorificarle y honrarle y que podamos aprender todo lo que usted quiere enseñarnos en este día. Pedimos su bendición y su guía en el sagrado nombre de su Hijo amado. Amén. A ver lo que se estuvo analizando esta semana. Veamos dónde está la fuente de la salvación. ¿Cuántas personas obran para sustentar, para sostener la tierra? Juan capítulo 5 y el versículo 17. Verso 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Muy bien, así que está bien claro. Mi Exacto. padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que ahí están las mismas dos personas que nos presenta Juan 3:16. El Exacto. padre y el hijo. Y ahora hay una cita que aparece en el folleto, que es Patecas y Profetas, página 107. ¿Cómo dice esa cita? La naturaleza atestigua que hay una inteligencia, una presencia y una energía activa que obran dentro de sus leyes y mediante ellas. Existe en la naturaleza la acción del Padre y del Hijo. Cristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que Cristo dice, mi padre hasta ahora obra y yo obro. La sierva de Dios, Elena de White, nos está presentando que el padre y el hijo son los que obran, los que trabajan ellos dos. No hay más personas que intervienen, digamos, sosteniendo la tierra. Esto es bien claro aquí. Veamos en la segunda pregunta. ¿Cuántas personas divinas sabían de la apostasía de Satanás? Mateo 11, 26 y 27. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce el Hijo, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De manera que el conocimiento del Padre y del Hijo está entre ellos mismos y a quienes ellos desean revelarlo. Es Exacto. interesante que no aparece nadie más como persona divina dentro de este conocimiento. Y para ser más enfático, veamos lo que dice Colosenses, el capítulo 2, Colosenses 2, los versículos 2 y 3, y veamos que lo que dice este pasaje que acabamos de leer de Mateo 11, 26-27, es una constante en toda la Biblia. Si nos vamos a Apocalipsis 1, lo mismo. La revelación viene de Dios a Cristo, de Cristo al ángel y del ángel ya a la iglesia. Exacto. Veamos lo que dice Colosenses 2, versículos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este es un pasaje revelador. Exacto. Allí Cristo dice que el conocimiento viene del Padre y lo esconde en su Hijo. Allí el apóstol Pablo está diciendo que el conocimiento está escondido en Cristo. No hay otra persona que conozca. Exacto. Ahora, si
hubo un ser, un personaje que quiso entrar en ese conocimiento, que hay solamente entre el Padre y el Hijo. Y ese personaje es Lucifer. Exacto. Vamos a ver lo que dice una cita que está en El deseo de todas las gentes, las páginas 13 y 14. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Otra vez encontramos, ya no en la Biblia, sino en el don de profecía, en el libro El deseado de todas las gentes, que esa caída, esa apostasía de Lucifer era conocida solamente por el Padre y el Hijo. Note lo que dice, desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás. Si es cierto que existiera un tercer personaje como lo creen ahora millones de adventistas, ¿cómo es que la profeta Elena G. de White dice que desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás? ¿Cómo es que no lo sabía ese tercer personaje? Exacto. Y también volvemos a repetir lo que dijimos en la semana pasada respecto a que la palabra Dios involucra a los tres. Entonces debería decir desde el principio Dios sabía de la apostasía de Satanás. Y no incluir el término Cristo. Exacto, no incluir a Cristo, sino Dios simplemente porque ahí están los tres. Ahí estaban los tres. Exacto. Pero el concepto aquí, tanto de la Biblia como también en el don de profecía, a través de los libros de Elena G. de White, encontramos que ella dice Dios y Cristo, porque eso indica que para la mente de ella Dios se refería al Padre. Exacto. Y eso es lo mismo que encontramos en la Biblia. Menciona a Dios y luego a Cristo, indicando que Dios es un término que se le aplica al Padre y a nadie más. Exacto. Bien, yo sé que en la mente de algunos hermanos dirán, bueno, entonces Cristo no es Dios. Bueno, ya eso fue la lección pasada, lo analizamos allí, que realmente Dios, Cristo, es Dios por naturaleza. Es decir, es de la misma raza divina. Cuando Cristo nace del Padre, Él nace siendo divino. Así como nuestros hijos, cuando nacen, son humanos. No son de otra especie, son humanos, no son ángeles, son Exacto. humanos. Entonces Cristo nace por naturaleza es Dios, indicando a que es de la misma esencia divina, que es divino. Y lo más correcto para evitar confusión es decir que Cristo es divino, así como el Padre es divino. Exacto. Porque es que el término Dios es el más alto, significa el más alto. ¿eh? Y Cristo mismo dice, mi Padre es mayor que yo. ¿Qué indica esto? Que el Padre siempre estuvo primero. Y al nacer el Hijo, por eso Cristo dice que su Padre es mayor que Él. Entonces, por eso el término Dios hay que tener mucho cuidado cuando lo aplicamos a Cristo. Porque se le aplica a Cristo en cuanto a que es divino de esencia, de naturaleza divina. Pero el término Dios, cuando dice, y fuera de mí no hay otro Dios, según dice Isaías, es un término que se le aplica al Padre solamente para indicar que está, digamos, superior porque Él ha existido siempre. Y es el gran misterio del universo que nadie puede explicar. Exacto. Pero los orígenes de Cristo lo conocemos. Conocemos según Proverbios capítulo 8, versículo 22 en adelante, y más citas, como Miqueas 5.2, Juan 16, 27 y 28, que Cristo tuvo un nacimiento. Entonces ahí comienzan los orígenes de Cristo, como dice Miqueas 5.2, que sus orígenes son desde la eternidad. Entonces, desde que Él nació del Padre, en la eternidad pasada, un tiempo bien atrás que nadie puede especificar entre los humanos y los ángeles, y por lo tanto, desde ahí que Cristo es eterno. Y también porque es algo que no ha sido revelado. No ha Lo sido revelado revelado. pertenece a nosotros, pero lo no revelado no. Muy bien. Entonces, ya hemos visto que solamente dos personas divinas conocían de la apostasía de Satanás desde el principio. ¿Por qué? Porque Dios conoce el final desde el principio. Exacto. Y entonces todos los conocimientos de Dios, el Padre, se los da al Hijo. Y por eso el Hijo también lo sabía, porque ellos lo consultan. Exacto. Veamos ahora en estas secuencias de la parte del domingo, cuántas personas divinas hicieron el pacto de redención. Ya hemos visto cuántas personas
sostienen este mundo. Ya vimos cuántas personas conocían de la caída de Satanás desde antes que ocurriera, y ahora veamos cuántas personas divinas hicieron el pacto, o más bien el plan, pero fue un acuerdo, el pacto de redención. Zacarías capítulo 6, versos 12 y 13. 12 y 13. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Yahweh de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Yahweh. Él edificará el templo de Yahweh y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Interesante. La palabra, el término ambos significa dos, nunca significa tres. Exacto. Entonces, el plan de redención fue pactado, fue acordado entre ambos. Y ambos, repetimos, significa dos, no significa tres. Significa muchos, significa dos, ambos. De paso, hay una versión que en vez de decir ambos, dice entre los dos. Entre los dos. Entonces, esto también es respaldado por Elena G. de White como profeta, El conflicto de los siglos, página 547. Cristo el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por él fueron creadas todas las cosas en los cielos, ora sean tronos o dominios o principados o poderes. Y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. A la verdad que un adventista del séptimo día que lea esta declaración y que no quede convencido que en la mente del G. White no había más que dos personas divinas, no sé qué es lo que lee de ella, porque esto está bien clarito. Dice ella que el único que podía conocer los designios de Dios en todo el universo. Exactamente. Porque si me dijera en la Tierra o un planeta, pues dice ella en todo el universo, era Cristo. Exacto. Entonces, ¿qué más queremos que nos diga el don profético? De que no hay tres personas divinas. De que cuando el G. White usa el término tercera persona de la divinidad, se está refiriendo al Espíritu de Cristo, como ella misma lo dice en el Deseo de las Gentes, página C25. Ella dice, Cristo nos ha dado de su Espíritu. Y a ese su Espíritu de Cristo es que ella le llama tercera persona de la divinidad. Pero no se trata de un ser literal. Es como, digamos, la otra dimensión de Cristo espiritual, porque lo es. Porque en cuerpo Él está en el cielo, pero en espíritu, cumpliendo su promesa de que estaría aquí todos los días del fin del mundo, Mateo 28:20, ese es el cumplimiento. Entonces, a eso es que Elena G. White le llama, y no estamos en ese tema, pero debo aclararlo, para no dejar dudas, a ese aspecto es que Elena G. White le llama tercera persona de la divinidad. Entonces, repito, con estas palabras, de que Cristo era el único ser en todo el universo que podía entrar a los designios, o sea, a los secretos de Dios, es claro que en la mente de ella, de Elena G. de White, no hay más que dos personas divinas literales, reales. Sí. Bien, pasemos ahora a Ministerio de Curación, página 336. Ni aun los ángeles pudieron participar en los consejos habidos entre el Padre y el Hijo, al trazarse el plan de la salvación. Y los seres humanos no deben inmiscuirse en los secretos del Altísimo. Ni aún los ángeles, pero hubo un ángel que realmente quiso intervenir. Y ahí comenzó el problema del pecado, que fue Lucifer. ¿Eh? Así que ni los ángeles estaban autorizados,
a participar en esa reunión entre el Padre y el Hijo. Y cuando un ángel se atrevió, repito, entonces ahí comenzó el problema del pecado en el cielo. Pasemos ahora a la parte del lunes. El plan de salvación revelado en la Biblia. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Bien, ¿cómo se presenta en la Biblia el plan de salvación? Veamos en Génesis, el capítulo 22, un capítulo que presenta allí, digamos que como una imagen de lo que sería el plan de salvación. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 14, allí está la experiencia cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Vamos a verlo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Yahweh proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Yahweh será provisto. Interesante. Toda esta escenificación con la vida de Abraham y de su hijo Isaac es una representación del plan de salvación. Y es interesante los detalles que el tiempo nos faltaría, porque solamente analizando esta porción de Génesis 22 nos llevaría todo el tiempo de la escuela sabática. Pero Exacto. no podemos hacerlo en todas sus dimensiones. Pero antes de dar una explicación a esta narrativa, a aquellos que están entrando ahora, estamos analizando el folleto de escuela sabática preparado por el Ministerio Adventista del Séptimo Día, Restaurando. Y este folleto tiene que ver en todos los tres meses, el trimestre,
solamente sobre la divinidad. Estamos en la lección número 2 y en esta semana analizamos el plan de salvación. Estamos ahora en la parte del lunes. Si usted desea este folleto de escuela sabática, es gratuito, lo puede descargarlo en este mismo grupo que usted está, en el grupo de Pregón Radio, el grupo en Facebook de la emisora, como también en el grupo Unidos en Verdad, aparece el enlace. Igualmente en nuestro canal, en Facebook, en el canal Pregón Radio TV, usted puede descargar este folleto completito en PDF. De manera que vamos entonces a continuar. Bien, encontramos aquí que se usa la expresión tu hijo único en referencia a Isaac. Tu hijo único. Y este sacrificio no se llevó a cabo, porque allí apareció un ángel que le dijo a Abraham, detente, porque ya conozco Que que, no me rehusaste a tu hijo, que has tenido fe. sí, pero hay una expresión que se dice así, porque ya conozco Que temes a que Dios. temes a Dios. A Dios. ¿Cómo conocemos que tememos a Dios? Por la obediencia. Abraham había obedecido la voz que escuchó. Que aunque hay algunos grupos de lo que dice que Dios no mata, que dicen que no fue Dios que le habló a Abraham, sino que fue Satanás. Aquí el ángel le dijo, ya conozco que temes a Dios, no que temes a Satanás. Exacto. Entonces, exacto. el temer, cuando dice en Apocalipsis 14, temer a Dios y darle gloria, el temer es por la obediencia, y ahí están los 10 mandamientos. Entonces, la expresión que se usa, tu hijo único, vamos a analizar esta partecita. Note cómo a Isaac se le llama tu hijo único, porque era el hijo de la promesa. Pero Abraham tenía otro hijo, que era Ismael, que nació antes que Isaac, que nació a través de su sierva Agar. Pero notemos aquí el paralelismo, la correspondencia y la analogía que hay entre el plan de salvación real, entre el Padre y el Hijo en el cielo, y lo que significó con Abraham. Abraham es un tipo aquí de Dios el Padre, y a Isaac es un tipo de Cristo. Notemos que se le llama a Isaac tu hijo único, pero tenía otro hijo. De igual manera, Cristo es el hijo único de Dios, pero Dios tiene otros hijos. Son los ángeles y son los seres humanos. Son hijos de Dios por creación. Pero se le llama a Cristo hijo único. ¿Por qué? Porque Él es el único hijo que nace siendo divino, que sale de Dios mismo. Mientras que los ángeles y los seres humanos no somos divinos, no nacimos directamente de Dios, sino que fuimos creados usando un procedimiento diferente. Entonces, de la misma forma como Dios tiene muchos hijos, pero Cristo es el hijo unigénito, Abraham tenía otro hijo, pero Isaac es el hijo único, porque era el hijo de la promesa. Entonces, ahí está representado el plan de salvación. Isaac no fue sacrificado porque había un sacrificio mucho mejor. Se estaba representando allí el sacrificio del Hijo de Dios que sí fue sacrificado. Entonces, en esta parte la Biblia presenta el plan de salvación como obra de dos personas. Notemos que en el sacrificio de Abraham aparecen dos personas, Abraham e Isaac. No aparecen tres. Ese fue solito allí con su hijo. Y déjeme decirle que pudo haber acompañado el siervo de Abraham de muchos años, Eliezer, que donde quiera ahí estaba él. Cuando se eligió la esposa para Isaac, Eliezer fue un elemento. O sea que él pudo haber aparecido allí, pero no, él quiso irse solo hasta ese lugar. ¿Por qué? Porque había un simbolismo allí. Había un simbolismo. Y yo creo que de esa forma fue que Abraham vio todo el plan de salvación. Porque el N.G. White dice que Abraham vio todo. Bueno, Cristo mismo dice que Abraham me vio y se gozó. Entonces, ¿cómo lo vio? Bueno, lo vio en figuras. En figuras, exacto. Aquí fue un momento donde él pudo pensar en que el Mesías iba a llegar, que era el Hijo de Dios. Y que su hijo allí estaba representando al que iba a morir por la raza humana. Y estaba también significando o viendo el dolor que le producía a Dios dar a su único hijo, así como él le dolía dar a Isaac, que era el hijo de la promesa y que la amaba.
Entonces Dios le dolió dar a su único hijo para salvarnos. Y ese detalle que has traído aquí es muy importante. Ahí, con esa escenificación también se destruye la mentira de la Trinidad. Exacto. La Trinidad dice que Cristo no es hijo de verdad, que solamente hace un papel, un acuerdo que hicieron en el cielo, lo cual la Biblia nunca revela, ni tampoco el don de profecía. Nunca lo revela, ni la Biblia, ni el don de profecía. Pero así como dices que a Abraham le dolía sacrificar al hijo de la promesa, a su único hijo, que realmente venía de Sara y de él, no de una sierva, está ilustrando que Cristo es hijo de verdad, como Isaac era un hijo de verdad, el hijo de la promesa de Abraham. Entonces ahí está ilustrado que Cristo es hijo realmente, no haciendo un papel, no significando, digamos, un acuerdo, como dicen los trinitarios, lo cual la Biblia nunca revela, ni tampoco lo revela Elena G. de White. ¿Ok? Entonces vamos a ver una cita que aparece en Patriarcas y Profetas, la página 48 y 49. Nos dice ahí, Cristo intercedió ante el Padre. Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras las huestes celestial esperaban los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz en favor del hombre caído. Y notemos que la hermana White cita ahí el consejo de paz, pero dice allí Zacarías 6:13, está citando ella. Así que, si por si acaso usted tiene duda de que Zacarías 6:13 se refiere a una entrevista entre el padre y el hijo, aquí Elena G. de White lo está citándolo. Dice ella que mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz. Zacarías 6:13 cita a la hermana White. Así que esa expresión entre ambos, que dice Zacarías 6:12 y 13, se refería a una conversación entre el padre y el hijo, planificando la salvación. Amén. Entonces, no aparece allí nadie más, el padre y el hijo. Hay una cita que apareció, que ha aparecido, que está en el libro Consejo sobre Salud, que dice que la divinidad se conmovió. Y dice allí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una cita que realmente es contrastada por decenas de citas de la hermana White, donde ella solamente presenta al Padre y al Hijo. Si la cita es auténtica, lo único que podemos entender es que el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, pues iba a intervenir también en el plan de salvación. Por ejemplo, interviene en la conversión del pecador, interviene guiándonos a la verdad. Pero el problema aquí está no de que la hermana White haya dado esa declaración realmente o no, sino en la comprensión que tengamos del Espíritu Santo. Exacto. El Espíritu Santo es del Padre, Él es la fuente de Él y lo comparte con su Hijo. Entonces, desde ese punto de vista, pues ella pudo haber usado esa declaración. Pero repetimos, hay decenas de citas donde ella, como esta, donde ella solamente habla del Padre y del Hijo. Y es una única cita contra decenas de citas donde la hermana White solamente menciona a dos personas. Una única cita. Y ya con eso, ellos quieren ahora opacar las decenas de citas donde ella presenta al Padre y al Hijo en el plan de salvación. Así es. Ahora, veamos la siguiente cita que está en el libro En los lugares celestiales, la página 12. Cuando Cristo pronunció estas palabras. No, estamos aquí, Patriarcas y Profetas. en los lugares celestiales, el plan de redención. Okay. El plan de redención fue preparado en las deliberaciones entre el Padre y el Hijo. Entonces Cristo se comprometió a responder por el hombre si éste resultaba desleal. Se comprometió a efectuar una expiación que uniera a toda alma creyente con Dios. Los trinitarios dicen que en una reunión entre las tres personas que ellos mencionan, Cristo se comprometió a hacer el papel de hijo. Pero eso no está ni en la Biblia, no está ni en la profecía. No hay una sola cita que ellos puedan dar para decir dónde se hizo esa reunión. De que el Padre iba a hacer el papel de Padre, el Hijo de Hijo y el Espíritu de Consolador. No hay, porque no existe en la Biblia. Ahora, lo que el hermano Juan sí dice aquí,
es que Cristo se comprometió ¿a qué? Se comprometió a responder por el hombre si éste resultaba desleal. ¿Por qué? Porque él era el Hijo. Y él fue él mismo que se ofreció a Cristo. Y porque él No que llegó a un trabajó, acuerdo. y porque él trabajó junto a su padre en la creación de la raza humana y de todo el Correcto. universo. Y dice que se comprometió a efectuar una expiación que uniera a toda alma creyente con Dios. Así es. Interesante. Bien, lo que han seguido con este folleto ya lo han estudiado la semana, así que no vamos a leer todas las citas porque entendemos que lo que están estudiando este folleto ya lo estudiaron en la semana. Así que pasemos ahora. A la parte del martes. Muy bien. Bien, pero hay una cita que está al pie de la página 12 de este folleto, donde ella dice que el Señor informó a Satanás que solo revelaría sus secretos, sus secretos Designios. designios a su Hijo, y que requería que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable, pero que él, Satanás, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Entonces, aquí dice Elena G. White que el Señor informó a Satanás que solo revelaría sus secretos designios a su Hijo. Aquí debió decir a su Hijo y al Espíritu Santo. Si el Exacto. Espíritu Santo fuera una persona diferente al Padre y al Hijo, pero no lo es, no lo es. El Espíritu Santo no es una persona distinta al Padre y al Hijo. Es el Espíritu del Padre y es el Espíritu del Hijo. Y cuando encontramos en la Biblia descripciones de que el Espíritu Santo habla, de que el Espíritu Santo intercede o de que el Espíritu Santo impidió a Pablo que fuera a tal ciudad, no está dando lugar, digamos, con esta personificación de que sea alguien distinto. No, cuando dice que el Espíritu impidió a Pablo, es Dios con su Espíritu que está impidiendo que Pablo fuera a tal ciudad. O cuando Claro. dice que el Espíritu dice, designadme a tal persona para tal cargo en la Biblia, Nuevo Testamento, libro de los Hechos, está hablando de que Dios está eligiendo sus dirigentes a través de su Espíritu Santo, o Cristo. Pero nunca parará a entender de que sea una persona número 3 para hacer una Trinidad. Exactamente. Pasemos ahora a la parte del martes, el Padre y el Hijo obrando en armonía, parte 1. La pregunta que aparece allí de entrada es, ¿a cuántas personas divinas debemos conocer para ser salvos? Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17:3. Y ustedes, lo que nos están siguiendo a través de la transmisión, pueden ver en pantalla el folleto con la sabática y hemos achicado la imagen de nosotros para que ustedes puedan ver el folleto allí, aquellos que no lo tienen. Así que vamos a continuar. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una vez más encontramos que el Padre y el Hijo han obrado en armonía en el plan de salvación. El conocimiento del Padre y el Hijo, según este pasaje, es lo que da la salvación. Y hay muchas preguntas que hacen las personas, que nos hacen, y, que, y donde ellos conectan y dicen que por qué hablamos tanto de este tema, de que si es un tema de salvación. Y yo les respondo, claro que sí que es un tema de salvación, porque lo dice allí Juan 17, versículo 3. Hermano, eso está bien claro allí. Esos hermanos, esas hermanas que nos preguntan que por qué utilizamos tanta energía, tanto tiempo y hasta recursos para mostrar esta enseñanza, de que si eso es un tema de salvación, vuelvo a decirle, sí que lo es, porque Cristo así lo dijo. Yo pregunto, ¿vida eterna no es salvación? Claro, que lo es. Entonces Cristo dice aquí que esta es la vida eterna es salvación. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, persona número 1, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que allí nos presenta que conocer a esas dos personas, allí está la salvación. Entonces esto es un tema de vida eterna.
Esto es un tema de salvación. Allí no me dice tres personas, me dice dos personas. El único Dios verdadero, el Padre, y a Jesucristo, su Hijo, a quien ha enviado. La salvación consiste en dos personas. Veamos ahora lo que dice Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si la salvación fuera obra de tres personas, deberíamos también honrar al Padre, al Hijo y a esa otra persona. Exacto. Llamar a Dios Espíritu Santo, la cual la Biblia nunca menciona con ese término. Dios Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo de Dios. O sea, los teólogos lo que hacen es que cambian la Biblia. En Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Pero el teólogo dice, Dios el Espíritu Santo. Cambian las palabras. Lo invierten. La Biblia nunca dice Dios el Hijo, dice el Hijo de Dios. Pero los teólogos cambian las palabras. Y las masas que están en las iglesias le siguen. Y de ahí vienen tantas iglesias. Entonces veamos a continuación Juan 14:6. Incluso el versículo 1 podemos leerlo. Vamos a leer el 1 y luego el 6. Juan 14:1, aunque no está en el folleto allí, 14:1. el versículo 1, pero vamos a ver que siempre sigue el mismo mapa, el mismo camino. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Dos personas. Y el 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dos personas. Nadie llega al Padre por Cristo, pero ¿dónde está esa otra tercera persona? No existe en la Biblia. En el libro Patriarcas y Profetas, página 15, note usted lo que dice allí el don profético. Ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. Encontramos el mismo vacío siempre. ¿Por qué no aparece que también, además de Cristo, hay otra persona que también tenía libertad, tenía acceso a participar en todos los designios de Dios? No. Así que esta reunión sí la menciona el Evangelio de Juan, que ante los habitantes del cielo reunidos, el rey, o sea, el Padre, declaró que ninguno, excepto Cristo, podía penetrar en los designios de Dios. ¿Por qué no se menciona aquí a este tercer personaje en este libro de Elena G. White? No lo menciona. Hay una cita que no leíamos en la Biblia, que es 1 Juan 1:3, que allí dice que la comunión es con el Padre y con el Hijo. ¿Cuántas personas divinas testifican de Cristo? ¿Dos o tres? Juan capítulo 8, versículos 17 y 18. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Dos personas dan testimonio, el Padre y el Hijo dan testimonio de Él mismo, de su persona, de su misión. Dice en Conflicto de los Siglos, la página 729, ¿qué dice allí? El universo entero contempló el gran sacrificio hecho por el Padre y el Hijo en beneficio del hombre. ¿Eh? Así que esa otra cita que dice que la divinidad se conmovió, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esta cita de Jehová dice lo contrario. Si la entendemos como queremos, como quieren entenderla, ya le hemos explicado. Ella lo pudo escribir esa cita, pero dando a entender que el Espíritu tendría una función, pero el Espíritu del Padre o el Espíritu del Hijo, no como lo entienden los trinitarios. Ahora, en esta cita, dice ya que el universo entero contempló el gran sacrificio hecho por el Padre y el Hijo en beneficio del hombre. No dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no dice eso. Con la idea distorsionada, porque sí sabemos que el Espíritu Santo de Dios interviene en la redención, pero siendo parte de Él, o siendo parte de su Hijo, pero no siendo otra persona. Entonces, ¿qué sacrificó el Padre? Según Juan 16:27. Una cita muy interesante. Juan 16:27
Es una cita que nos habla acerca también de que Cristo salió o nació de su Padre. Ok, el 27 dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Allí habla de dos personas. El Padre mismo os ama. Porque cuando las personas en el tiempo de Cristo veían que Él andaba haciendo muchos milagros, sanaba a la gente, lo trataba a los niños con amor y todo eso, ellos veían que Cristo era una persona, digamos, espectacular, que tenía un trato hacia los seres humanos. Pero entre los hebreos se había infiltrado la idea pagana que decía que Dios era un Dios vengativo, que estaba acechando a los seres humanos que cometieran una falta para entonces castigarlos. Así que esa idea pagana se había infiltrado en el pueblo hebreo y tenían una idea de un Dios justiciero del Antiguo Testamento, porque hay varios hechos donde Dios aplicó juicios y entonces esa idea estaba mezclada con ideas paganas y al ver ahora que Cristo actuaba diferente a esa idea pagana infiltrada en el judaísmo, entonces ellos querían ver, bueno, muéstranos al Padre, en Juan 14. Y él le dice Cristo ahí, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún No me conoce. no me conoce. O sea, está diciendo que el carácter de Cristo es del mismo carácter de su Padre. Y por eso aquí Cristo dice en Juan 16:27, el Padre mismo os ama. No solamente yo amo, es que el Padre mismo los ama. Entonces eso es lo que Cristo está corrigiendo. Veamos ahora en Romanos 8:32, cómo allí presenta que, que el sacrificio eh, que hizo el Padre fue grande porque sacrificó a su propio Hijo. Exacto. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es claro en la Biblia que el Padre también sufrió en ese plan. Cristo sufrió porque fue el agente que murió, pero el Padre sufrió porque fue un hijo de verdad. Si fuera un hijo, si fuera esta idea que tienen los trinitarios, de que hay tres seres que siempre han existido, que no tuvieron comienzo ninguno, entonces Cristo sería un Dios colega. Que si Cristo murió, no le dolería tanto al Padre porque realmente fue uno más, pero todavía le quedaba otro allí. Exacto. Pero no, cuando usted entiende lo que dice la Biblia, que Cristo nació del Padre, piense usted lo que son padres que me escuchan, cuando a un hijo suyo le pasa algo, lo que usted siente. Pero si es simplemente un amigo suyo que le pasó, usted le siente, pero a los pocos días se le va a hacer dolor. Pero no es lo mismo que sea un hijo suyo que tenga un accidente o que muera, lo que sea, no es lo mismo. Porque usted está sintiendo algo de usted, que está conectado con usted. Entonces, así mismo debemos ver el plan de salvación. Cuando el Padre da a su hijo, le dolió, porque es su propio hijo que un día nació de él mismo. Como dice Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 25. Que dice que Yahweh, dice Cristo hablando en nombre de la sabiduría, Yahweh me poseía. Y luego dice, y fui engendrado, o sea que nació después el hijo. Entonces, con esta imagen en mente, piense cómo el Padre sufrió cuando el Hijo Cristo viene aquí a la humanidad y muere. Solamente con aceptar la carne humana caída ya era suficiente para Cristo, digamos, rebajarse en un sentido. Pero no, Él murió. Entonces, por eso también el Padre sufrió. Vea lo que dice el libro, a fin de conocerle, la página 351. Nuestro sabio Padre Celestial hizo el sacrificio infinito de su Hijo unigénito. Lo dio a nuestro mundo para que, mediante la misericordiosa providencia realizada, el mundo pudiera aceptar la palabra, la verdad bíblica y prepararse para el gran acontecimiento de su venida. Interesante. Así que le llama aquí el Jehová el sacrificio infinito cuando da a su hijo. ¿Por qué? Porque era su hijo el que estaba dando. Rápidamente pasemos ahora a la parte del miércoles. El Padre y el Hijo obrando en armonía, parte 2. Bien,
¿qué sacrificó el Hijo? Ya vimos que sacrificó el Padre. ¿Qué sacrificó? Bueno, que dio a su propio Hijo que salió de él. Le dolió al Padre por eso. Y cuando Juan 3:16 dice que Dios amó tanto, un superlativo, que dio a su Hijo, es porque era hijo de verdad. Si no era hijo de verdad, sino que era un simulacro, entonces Juan 3:16 estaría mintiendo. Ese dolor no sería tan grande como realmente dice ese superlativo, que Dios amó tanto. Pero cuando usted entiende, cuando entendemos que era un hijo de verdad, entonces Juan 3:16 está diciendo la verdad, que al Padre le dolió. Pero, ¿qué sacrificó el Hijo? Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ¿qué sacrificó el Hijo? Dio su propia vida. Pero además de eso, algo más. A quedar enteramente separado de la presencia de su Padre. Cuando Cristo está en ese momento, Él está pensando en que al ser el portador de los pecados de la humanidad, eso lo llevaba a una separación infinita, porque el pecado Dios no lo soporta. Repito, y entonces en ese momento allí en Getsemaní, él comenzaba a ser el portador activo de todos los pecados y eso nubló la mente de Cristo y exclamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Así que el pecado es lo que hace separación entre Dios y el hombre. Y cuando Cristo asume los pecados de la humanidad, que fue allí en ese momento, en el Getsemaní, que comenzó a experimentarlo, lo llevó a exclamar, luego en la cruz, ¿por qué me ha desamparado? Vea lo que dice el libro Dios nos cuida, página 235. Si los sufrimientos de Cristo consistieron solamente en el dolor físico, entonces su muerte no fue más dolorosa que la de algunos mártires. Pero el dolor corporal, que fue tan solo una pequeña parte de la agonía que sufrió el amado Hijo de Dios, los pecados del mundo pesaban sobre él, así como la sensación de la ira de su padre, mientras sufría la penalidad de la ley transgredida. Fue esto lo que abrumó su alma divina. Nota bien que menciona allí la expresión su alma divina. No fue esa humanidad solamente que sufrió. Dice su alma divina fue abrumada. Cuando tuvo la sensación de la ira del Padre. ¿Por qué? Porque él estaba siendo el portador de los pecados del mundo. Entonces, ¿alguien más sacrificó algo por nosotros? ¿Un tercer ser? ¿Hay alguien más aparte del Padre y el Hijo que sacrificó algo? Vamos a ver lo que dice Hechos 4:12, porque si hay alguien más, aparte del Padre y el Hijo, que también sacrificó algo por la salvación nuestra, de la humanidad, la Biblia debe decirlo. Pero ve lo que dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que no hay otro nombre. No hay otro nombre que haya participado en la salvación, dice aquí la Biblia. Pero además, para aquellos que nos siguen que son adventistas del séptimo día, vean lo que dice el famoso pequeño gran libro El Camino a Cristo, la página 13. Nadie, sino el Hijo de Dios, podía efectuar nuestra redención, porque sólo Él, que estaba en el seno del Padre, podía darlo a conocer. Sólo Él, que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía manifestarlo. Nada menos que el infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre caído podía expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad. Mi hermano y mi hermana que nos escuchan en esta discusión de escuela sabática, ¿queremos más todavía? ¿Queremos más todavía de que no había más personas obrando en la salvación? Dice que solo el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención. Y ya vimos cómo el Padre sufrió. ¿Cómo? Porque estaba dando a lo que salió de Él. Pasemos ahora a la parte del jueves, ya llegando a la parte final.
No solamente el Padre y el Hijo planificaron la salvación, no solamente el Padre y el Hijo sufrieron en la redención, sino que veamos que la adoración es atribuida solamente al Padre y al Hijo. Notemos a cuántas personas divinas debemos adorar. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Entonces, aquí encontramos que el Padre es digno de adoración. Y Cristo en la condición humana dice, lo que dice allí un pensamiento bíblico, él está citando al Antiguo Testamento, a Dios solamente adorarás. Pero veamos ahora en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 6, que además de Dios, ¿quién más recibe adoración? Hebreos capítulo 1 y el verso 6 nos lo va a decir claramente, sin lugar a la duda. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Así que Cristo también es adorado, no solamente por los seres humanos, sino también por los ángeles de Dios. Se dio una orden en el cielo. Dios y Cristo son adorados, pero le animamos a aquellos que tienen otras ideas que puedan encontrar en la Sagrada Escritura, además del Padre y el Hijo. ¿Quién más es adorado? De paso, ni los ángeles pueden ser adorados, que ese fue el problema de Lucifer. Él quiso ser adorado también porque era el tercero, era quien seguía después de Cristo, que es el auténtico número 3. Y como él sabía que es el número 3 y no se le permitió ser adorado, cuando vino aquí a la tierra, dice, no se me permitió allá. Pues ahora aquí, como yo vencí a Adán y a Eva, ahora aquí voy a hacer que me adoren a mí como el número 3. Y de allí apareció el invento de la Trinidad. Exacto. Porque él es el auténtico número 3. Y el hermano Jaime lo dice, que Lucifer seguía después de Cristo en honor y conocimiento. Así es. Entonces eso está claro, tanto en la Biblia como en la profecía. ¿Cómo es que tantos teólogos que tienen doctorado de las universidades de Andrews y todos los altos casas de estudio de la iglesia adventista, pero estos no lo quieren entender? Porque esto así lo creyeron nuestros pioneros que fundaron el mensaje adventista. Pero después que ellos murieron, todo fue echado como un error. Y se unieron entonces a las ideas de Babilonia, que sí creó la Trinidad y también difundió. Veamos ahora en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, ¿quiénes son los que reciben adoración? Ya hemos visto que el Padre y el Hijo, pero veamos más. Apocalipsis 5, 13 y 14. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. No aparece ese versículo que diga, y al que está sentado, al Cordero y a otra persona. No encontramos ese texto. La adoración es al que está sentado, o sea, el Padre, y al Cordero, o sea, Cristo. Son dos personas los que reciben adoración en Apocalipsis y después que finaliza el pecado. Veamos lo que dice el capítulo 7 de Apocalipsis, los versículos 10 y 11. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Romanos 15:6. Romanos 15:6. ¿Quién más recibe adoración? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por todas partes en la Biblia, encontramos que solamente el Padre y el Hijo reciben adoración. No hay esa tercera persona o ese tercer personaje que nos diga la Biblia que reciba adoración. Pero si
si esto fuera poco, si no le basta lo que dice la Biblia, a lo que son adventistas, entonces vean lo que dice el don de profecía. En la revista, en inglés, El Instructor de la Juventud, de julio 7 del año 1898, vean lo que dice allí, quiénes reciben la oración. Y es muy claro lo que ella dice allí. Vamos a verlo. El Padre y el Hijo únicamente deben ser exaltados. Si hay más personas, se le olvidó a la hermana White. Dice ella, únicamente. Y la palabra únicamente no deja la excepción. El Padre y el Hijo únicamente deben ser exaltados. Si es que existiera otra persona, entonces no debe ser exaltado. Exacto. No debe ser exaltado. Y allá está en la fecha de 1898. El mismo año en que se escribió el libro El deseo de todas las gentes. Exacto. Donde ellos dicen, quieren encontrar apoyo para decir que ella cambió de posición. Así que en ese mismo año ella dice que solamente el Padre y el Hijo deben ser exaltados. Ok, pasemos ahora finalmente a la parte del viernes. ¿Por qué muchos no llegan a aceptar la verdad sobre Dios y su Hijo, tal y como está revelada en la Biblia? Marcos 2:22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Mi hermano, la razón por la cual muchos no han aceptado esta verdad bíblica y de toda profecía, ¿saben ustedes por qué? Porque sus mentes están llenas de información de una escuela teológica o de escuelas. Y Cristo dice que el vino nuevo debe echarse en odres viejos. En odres nuevos. Cuando él fundó su iglesia, no fue al Sanedrín a buscar lo que eran sacerdotes con una capacitación teológica. Él llamó a 12 personas del pueblo que no tenían preparación académica. No es que Dios desprecie lo académico, pero resulta que en asunto teológico hay un problema. Exacto. Y es que ya hay una capacitación, una formación teológica de lo que se cree. Y entonces, cuando usted comienza a trabajar con una gente que ya es teólogo o sacerdote de la Iglesia Católica, es más difícil que un hermano simple. ¿Por qué? Porque esa gente ha recibido años de formación. Ya hay preconceptos en su mente de lo que le han enseñado. Y sacarle toda esa información, eso lleva años muchas veces. Excepto que obre directamente Dios con su Espíritu Santo para cambiar esa mentalidad. Y por eso es un milagro, como fue el caso de Pablo, que fue un milagro. Dios tuvo que tumbarlo de ese animal. Entonces hay que tumbar a los teólogos que dejen su erudición, ¿cómo se llama? Su prestigio, su nombre que tiene doctorado de Andrews y todo esto, su influencia, los libros que han escrito. Ay, Dios tiene tantos libros. Tienen que borrar todos esos libros. Sí, entonces, todo eso le da mucho trabajo a ellos. Por eso Cristo no se equivoca. El vino nuevo debe ser echado en odres nuevos. Porque si echamos el vino nuevo en odres viejos, dice Cristo, dice que se rompe. Ay, sí. ¿Y qué es lo que se hace? Que el mensaje no lo valora, no lo toman en cuenta. Así que repetimos, el vino nuevo, o sea, la información nueva que le estamos dando en esta ocasión, debe ser echado en gente como ustedes, los que nos están escuchando, que no tienen una capacitación teológica y lamentablemente ya la tiene usted, porque usted es adventista, o si es católico, o si es evangélico, ya la tiene como quiera que sea. Pero Dios puede hacer el trabajo como lo hizo el apóstol Pablo. Amén. Dios puede derribarnos y hacer que seamos cambiados y que aceptemos lo que dice la revelación Amén. en la palabra de Dios. Amén. De manera que la razón por la cual muchos no aceptan esta verdad es por la formación teológica que han recibido. Y los hermanos han recibido en forma ya secundaria la información que le dieron sus dirigentes. Déjenme decirle que nosotros, en el caso mío particular, ya pasamos por allí. Yo he recibido formación teológica cuando fui a estudiar a la Universidad Adventista Teología y cuando trabajé también en el ministerio en la iglesia adventista. Pero ¿qué ocurre? Que luego, al estudiar la Biblia y los libros de los pioneros, llegué a la conclusión de que realmente estaba en una gran equivocación. Eso me dolió, pero la verdad es la verdad.
Y dice la Biblia, compra la verdad y no la vendas. Amén. Entonces, mis amados amigos y amigas, al llegar aquí a la parte final de la discusión de esta segunda lección de Escuela Sabática, le animamos para que también usted seamos humildes y usted pueda también ver la verdad que está en la Biblia y en el don de profecía. Vamos a orar. Nuestro amado Padre Celestial, le damos las gracias por el amor inmenso que usted tiene para con nosotros, que cuando usted aún no había visto este mundo como está hoy, usted previó e hizo un plan de salvación en unión a su Hijo. Amén. Gracias porque nos amó tanto que dio a su Hijo, Gracias, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gracias por la salvación en Cristo. Gracias, Señor. Y gracias porque usted nos guía con su Espíritu Santo para que lleguemos a ver lo precioso que es ese plan que usted trazó en unión a su Hijo. Amén. Que podamos responderle con amor. Así sea. Le agradecemos en el nombre de su Hijo. Amén. 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 El próximo sábado vamos a analizar la naturaleza de Dios y allí veremos quién es el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Porque todo tiene su tiempo debajo del cielo. Hemos llegado al final en el día de hoy. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.